Buenas tardes. La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a esas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra asociación. En esta tercera sesión del ciclo 2023, enero-junio, nos acompaña el doctor Rafael Rojas, sillón número 11 de nuestra corporación. Muchas gracias, Araceli. Encantado de estar aquí y de conversar con ustedes. Pues me imagino que será muy interesante escuchar tu tránsito de La Habana a México. Y sobre todo, tú estudiaste filosofía y en estos años de formación en la Universidad de La Habana debe de haber sido un ambiente muy interesante para reflexionar y debatir. Pero antes de empezar con la universidad, ¿hay algún momento que haya marcado este interés por estudiar filosofía? Sí, bueno, yo decidí estudiar filosofía después de una breve experiencia en Moscú, en uno de los institutos adscritos a la Universidad Lomonosov como parte, digamos, de la formación en ciencias sociales. Y lo que estudié allí fue fundamentalmente economía política entre 1983 y 1985. Y yo creo que fue ahí el momento en que decidí que lo que quería estudiar era filosofía, aunque la filosofía que se enseñaba en Cuba, al igual que en la Unión Soviética y los demás países del campo socialista en la Guerra Fría, como tú sabes, era una filosofía marxista, y específicamente marxista-leninista. Y a mí siempre lo que me interesó dentro de la carrera de filosofía era la historia de la filosofía. Y entonces ya digamos que desde los años en que estudiaba en la Universidad de La Habana la licenciatura, entre 1985 y 1990, me fui, digamos, deslizando hacia la historia de las ideas, digamos, que es una rama que lo mismo puede ser una rama de la filosofía que una rama de la historia, y poco a poco me parece que por mi contacto con algunos historiadores ya me fui enfilando más claramente hacia la historia académica. Claro, de hecho, tu tesis en licenciatura se va a titular Marx y la ciencia de la historia. Exacto. Marx y la historia, al final fue como quedó el título en la publicación, pero originalmente se llamaba así, Marx y la ciencia de la historia, y era como un intento de reconstruir al Marx historiador, fundamentalmente el de el 18 Brumario, de Luis Bonaparte, los ensayos sobre la guerra civil en Francia, sus estudios sobre las revoluciones del año 48, tanto en Alemania como en Francia, también la parte más propiamente de historia del capitalismo. El fetichismo de la bueno, mercancía. ya el fetichismo de la mercancía ya es muy economía política, pero hay partes del Capital y de los Grundrisse y también de los llamados manuscritos económicos y filosóficos del año 44 que tienen muchos apuntes, digamos, de teoría o filosofía de la historia. Y mi tesis fue por ahí. Y también traté de insertar la discusión sobre el Marx historiador en el gran debate que había entonces, que tú seguramente recordarás, entre modernidad y posmodernidad,
las reformas que tenían lugar en Europa del Este, la perestroika y la glasnost de Mikhail Gorbachev, y finalmente la caída del muro de Berlín en 1989. Yo presenté mi tesis de licenciatura justo en 1990, digamos, en una coyuntura muy crítica para Cuba y para todo el campo socialista, que entre, digamos, la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS al año siguiente. No, y además en un país como Cuba que está totalmente ligado para esos momentos ya con el desarrollo socialista, ¿no? Entonces era como una situación bastante imponente, ¿no? Estar viviendo eso. Así es, los cambios en la Unión Soviética y Europa del Este se vivían en Cuba como propios, porque Cuba formaba parte de ese campo socialista, con algunas tensiones, porque hubo, digamos que inicialmente en el campo intelectual, académico, universitario en el que yo me movía, hubo una visión inicial positiva de la reforma que encabezó Mikhail Gorbachev en la URSS, yo diría que entre el año 85, 87, y luego hay una reacción del gobierno cubano y de Fidel Castro específicamente en contra de la reforma, porque comienza a ver, yo creo que con mucha visión, Fidel Castro, que la crisis del campo socialista en Europa del Este puede afectar a Cuba. Claro. Y de alguna manera incluso hasta presionar a una apertura, ¿no? Presionar a una apertura y también dejar a Cuba en condiciones desventajosas frente a la hostilidad de Estados Unidos, que también era algo que sucedió en la práctica en los años 90. ¿Sí? Bueno, y más adelante, si gustas, incluso podemos comentar también de las relaciones económicas y de abastecimiento, porque sin duda también Cuba pues va a tener anclada parte de su dinámica productiva en relación a lo que está sucediendo en Rusia, ¿no? Claro, sí, el comercio de Cuba fundamentalmente era con el campo socialista. Tú recordarás que en el campo socialista o del socialismo real de la Unión Soviética y todos los países de Europa del Este se había constituido una especie de eje de integración comercial que era el CAME, el Consejo de Ayuda Mutua Económica. Digamos que era el equivalente en la esfera comercial del Pacto de Varsovia, en la esfera militar. Y Cuba formaba parte del CAME. El subsidio soviético fue fundamental para la economía cubana y, vamos, los historiadores, quienes hemos estudiado el periodo de la Revolución Cubana, sobre todo los que lo han hecho desde el punto de vista de la historia económica, como Carmelo Mesa Lago, el profesor de la Universidad de Pittsburgh, sostienen que sin el subsidio soviético difícilmente hubiera podido Cuba llevar adelante todas aquellas campañas de política social, ¿no? Específicamente en educación y cobertura de salud pública, ¿no? Tan importantes entre los años 60 y 80. Sin la Unión Soviética no se entiende la política social de la Revolución Cubana. Sí, otra discusión interesante, pero déjame hacer un alto porque vamos en el proceso de formación y efectivamente todas estas situaciones que se van a dar en el contexto internacional, me supongo que van a tener un efecto también directo en tu pensamiento, pero decides irte a hacer una especialidad en desarrollo y relaciones internacionales, en la Flaxo. Sí, en realidad era la sede de Flaxo en Cuba, en la Universidad de La Habana, específicamente, que dirigía entonces la profesora Elena Díaz. Y terminando la licenciatura, entro en un posgrado, que era en efecto un programa de especialización de temas latinoamericanos, ¿no? Y entonces, claro, yo hice una intervención, ahí sí ya más de historia del presente, que de historia de América Latina, que era lo que más me interesaba a mí, pero hice esa muy breve especialización tratando de discutir por dónde iban las transiciones a la democracia en América Latina y el reajuste del socialismo cubano, digamos, tratando de comparar cómo reaccionaba Cuba a
los cambios en Europa del Este y la perestroika y la glasnost y reafirmaba, digamos, la ruta socialista frente a una América Latina que se movía, por un lado, de los autoritarismos a las democracias, pero por el otro lado, de políticas económicas sociales a estrategias neoliberales, ¿verdad?, de reducción del sector público, privatización, etc. Sobre todo privatización. Exacto, digamos, Sí. más socialismo en Cuba y neoliberalismo en América Latina. Ese fue el tema de mi proyecto de investigación en esa breve estancia en Flaxo, La Habana. Claro. Y después de ahí, ¿qué pasa? Porque te mueves a México. Sí. Yo revisé varias referencias, sobre todo para poder entablar el diálogo del día de hoy. Y siempre se dirigen al doctor Rojas, Rafael Rojas, exiliado cubano, pero creo que esto es mucho más amplio, porque además tú has tenido sendas discusiones en tus libros, y no es uno, son varios, sobre los exilios. Hay una manera muy diferente de entender los exilios dependiendo del tiempo, del lugar donde estás, de la llegada. ¿Cómo sucede esta llegada a la Ciudad de México, si fue el primer punto? Sí. ¿Y cómo se da tu salida de Cuba? Sí, yo en realidad, o sea, mi salida no tiene nada que ver con un exilio. En realidad, yo salí, me preguntaba yo eso. Sí, claro, eso de exiliado cubano es como una categoría que me parece que a partir de la experiencia de otros países latinoamericanos se extiende a los cubanos sin que tenga las mismas características. Yo salí a estudiar el programa del doctorado en Historia en el Colegio de México en la generación del 91 al 95. Yo dije 94, pero en realidad son 4 años, ¿verdad? Del año 91 al año 95, recomendado por Manuel Moreno Frajinals, que era este gran historiador cubano del azúcar, que escribió de la economía de plantación y de la esclavitud en el siglo XIX en Cuba, que junto con Julio Lerriberán Bruzón cursó el programa. Entonces era de maestría, tú recordarás, no de doctorado, en la primera generación del Colegio de México en los años 40, o sea, alumno de Silvio Zavala, de José Gaos, de Daniel Cosío Villegas. Y Moreno, que al igual que Julio Lerriberán, vivían en La Habana, fueron mis profesores, los conocí tanto en la Universidad de La Habana como en el Instituto Superior de Arte, y eran profesores de ese programa de especialización de Flaxo. Eran de la planta, del claustro de Flaxo en La Habana. Y yo diría que, bueno, la recomendación de Moreno fue fundamental porque él mantenía muy buena relación con la doctora Vázquez, con la doctora Clara Lida, con Carlos Marichal, varios de los profesores que te acompañaron en la tesis. En el doctorado. Y luego también ya presenté, digamos, como proyecto de investigación ya una reorientación total de mis estudios hacia la historia. Al final no acabé haciendo, como siempre sucede, como casi siempre sucede, el proyecto que yo propuse, que era en realidad una historia intelectual del periodo republicano, como se le llama a Cuba, que es el periodo que va de 1902, cuando termina la primera intervención de Estados Unidos después de la caída del dominio colonial español, y 1958, antes de la Revolución Cubana. La tesis de doctorado fue sobre otro asunto que interrelacionaba tanto la historia de México como la de Cuba, pero evidentemente en mis libros posteriores regresé al tema del proyecto del doctorado, que es la historia de las ideas, de los debates intelectuales, de los escritores y las políticas culturales en general en Cuba en la primera mitad del siglo XX. Y es que son estos ires y venires, ¿no? De pronto hay como esa línea que no ve uno muy clara, pero cuando ya vemos tu obra completa, claro que está, en todo momento está presente la historia de las ideas, ¿no? Siempre está. Tu tesis doctoral se tituló Cuba Mexicana, historia de una nación, una anexión imposible, que también fue premiada, que también fue publicada y que te dirigió doña Josefina. Exacto, sí, yo tomé con ella un curso clásico de quienes estudiábamos, o quienes todavía estudian el doctorado en historia
en el Colegio de México, que es el curso de la doctora Vázquez sobre historia política de la primera mitad del siglo XIX en México, ¿no? Ella arrancaba, que era parte de la innovación de su mirada historiográfica, ¿no?, al tema de la independencia. Ella arrancaba no con las independencias, sino con las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII, que son este intento de secularización por un lado y reforma de la administración territorial de la Nueva España a base de la creación de las intendencias, después de la visita de José de Gálvez, la gran reforma también del ejército borbónico, y ese proceso de reformas borbónicas que incluye, por supuesto, la muy traumática expulsión de la Compañía de Jesús, de la Nueva España. Esas reformas borbónicas las entendía la doctora Vázquez como antecedente inmediato de la lucha por la autonomía, en 1808 en el Ayuntamiento y en la Audiencia de la Ciudad de México, y luego ya del estallido de la Guerra de Independencia con la gesta de Hidalgo primero y la gesta de Morelos después, a partir de 1810. Y luego avanzaba a lo largo de la primera mitad del siglo XIX hasta los años terribles después de la Guerra del 47, ¿verdad? Y que México pierde más de la mitad del territorio y se produce una revisión, digamos, ¿no?, del proyecto de nación que conduce ya a la bifurcación entre liberales y conservadores, ¿no?, que escenifican la Guerra de Reforma. Eso era fundamentalmente el curso de historia política que enseñaba la doctora Vázquez. Y yo, una cosa curiosa es que yo lo tomé 2 veces. Yo tomé la primera, sí, eso pasaba mucho porque, o sea, yo tomé el primer curso con ella. Ahí decidí, cuando tomé el curso, que haría la tesis con ella y sobre las relaciones entre México y Cuba justo en ese periodo. O sea, qué papel jugó Cuba en la crisis de la Nueva España, qué papel jugó en el periodo inicial de las independencias. Yo me planteaba una pregunta que se habían planteado muchos historiadores antes, entre ellos Luis Chávez Orozco, José Bravo Ugarte, pero que yo sentí que no estaba bien respondida, que es que qué pensaron los independentistas mexicanos, específicamente los fundadores de la Primera República Federal, o incluso antes, Agustín de Iturbide, sobre el hecho de que Cuba permaneciera en manos de España, a unos kilómetros de Yucatán, digamos, ¿no? Que eso era una amenaza, porque España tenía intentos de reconquistar a México en los años 1820 y 30, y cuál sería el papel. Hasta decidí, el 36 que se firma el acuerdo de paz. Desde Santa María Calatrava, digamos, que ese tenía, como tú sabes, que eso se trabaja en mi tesis, tenía una cláusula secreta, pero era secreta, por la cual México se comprometía con España a no hacer nada a favor de la independencia de Cuba, pero como sabemos siempre siguieron los proyectos de expedición a Cuba y siempre siguió la conspiración, muchas veces era tipo conspiración masónica, ¿no? Sí, para que por ahí también lograr, tienes en algún momento otro trabajo sobre masones. Eso. Sí, eso, claro, que era muy de los temas que trataba la doctora Vázquez en su curso. Pero entonces, claro, después que terminé aquel curso y comencé el proyecto de doctorado, me inscribí en el curso, en la generación siguiente. Y entonces, ahora no recuerdo si fue una inscripción formal o era como oyente, pero claro, me sirvió, o sea, lo tomé ya con la generación siguiente, que es la generación de Erika Pan y de otros colegas nuestros. Yo volví a tomar ese curso, lo tomé 2 veces. Entonces, me sirvió también como seminario de tesis porque iba afinando mejor la argumentación que quería yo sostener en la tesis doctoral. Sí, y de hecho también me causó una grata sensación ver que no solamente abordas estos aspectos de orden diplomático y la discusión independentista, también lo económico, ¿no? Que eso muchas veces quienes están como desde una línea no necesariamente cruzan con la parte económica, ¿no? Sí, de hecho hay un par de capítulos sobre temas comerciales, uno sobre los situados, que eran estas sumas de dinero que depositaba el virreinato de la Nueva España en la Capitanía General de Cuba para sostener en buena medida la economía cubana, y otro capítulo que es sobre las relaciones comerciales con Cuba después de la Guerra de Independencia. Y ahí fueron fundamentales
para mi tesis, y yo diría que en general para mi formación, otros dos historiadores. Uno, Enrique Florescano, que lamentablemente falleció hace muy poco y que regresó a enseñar al Colegio de México después casi de 20 años fuera de la enseñanza, justo en los años 90 con mi generación. Él nos enseñó un curso sobre historia comercial, agraria, económica, pero más cargado hacia la historiografía, historia de la historiografía. Y me acuerdo que en su clase salió siempre el tema de los conflictos entre los consulados, las audiencias y los ayuntamientos, porque él decía, yo creo con mucha razón, que a finales del siglo XVIII, en el periodo justo de las reformas borbónicas, mientras los consulados seguían en manos mayoritariamente de los españoles, los ayuntamientos y las audiencias se abrían a la población criolla, y entonces había un conflicto siempre permanente, ¿verdad?, entre las instituciones de la Ciudad de México y las de Veracruz, por ejemplo, por la hegemonía que tenía el sector peninsular en el consulado de Veracruz. Y allí en eso es fundamental la relación con Cuba, tanto para el periodo de los situados, que son esta forma de financiamiento de la economía habanera desde la Nueva España, como para el momento inmediatamente posterior, que es cuando digamos, el gobierno de Guadalupe Victoria, luego el gobierno de Vicente Guerrero y más o menos el gobierno de Alamán y Bustamante, consideran en algún momento si ayudar o no a los cubanos a independizarse y qué hacer con la soberanía cubana si logran derrocar a España, porque esa era la otra cosa, que se constituye una república independiente o que se incorpore a la Federación Mexicana. Lo que yo encontré en mi tesis fue algo, bueno, para mí por lo menos asombroso. Yo sabía que la doctora Vázquez conocía de esto. El otro historiador que fue muy importante para todo el desarrollo de esa parte de la tesis, de la parte comercial, fue Carlos Marichal. Claro, cómo no, historiador económico. Claro, de hecho, la parte dedicada a los situados, yo creo que sale de un curso que tomé con el doctor Marichal, y de ahí se conecta con mi tesis. Y yo diría que entre los tres, ¿no? Fui redondeando esta idea que, como digo, para ellos no era algo nuevo, para mí sí lo era, el hecho de que se hubiera considerado tan seriamente y durante tanto tiempo la posibilidad de que Cuba se incorporara a la Federación Mexicana, que Cuba se anexara a México. Fue algo que fui rastreando hasta el periodo de Porfirio Díaz incluso, hasta los años que van de 1896 a 1898. Claro, y que quizá de alguna manera esto, sin tener una relación inmediatamente directa, pero esta relación siempre México-Cuba tan cercana, tan de buena vecindad, ¿no? Sí. En muchos sentidos, y que quizá pueda tener un poco su antecedente en estas relaciones y en no hacer nada para los intereses de la propia España, ¿no? Sí, cómo no. Y momentos en que, claro, México está valorando que es más conveniente para México también frente al conflicto de la independencia cubana, tomando en cuenta los intereses de España por un lado y Estados Unidos por el otro. Entonces, obliga a un ejercicio de diplomacia muy sofisticada, que ya se ve clarísimo en el periodo porfirista, porque en muy poquitos años la diplomacia de Porfirio Díaz, que encabeza Ignacio Mariscal, se mueve entre esas alternativas. A veces considera que es mejor que Cuba sea una especie de autogobierno autónomo dentro del Imperio Español, pero que España mantenga posiciones en el Caribe, porque eso ayuda a contener la hegemonía de Estados Unidos. Otras veces considera que sí, que no, que es mejor que Cuba sea plenamente independiente. Y bueno, como sabemos, Díaz llega a entrevistarse con José Martí aquí en México y le da apoyo económico para la independencia. O sea, que van considerando muchas opciones, ¿no? Viendo cuál es la que conviene más, ¿no?, al interés nacional mexicano, y eso demuestra una gran flexibilidad y pragmatismo, ¿no?, que a mí me sorprendió muchísimo. Claro, y que van a ser también tus grandes vetas históricas, porque sin duda, bueno, le dedicas también un libro a José Martí, las independencias sin duda están en toda tu obra, pero fíjate, yo tengo aquí una nota de tu paso en para estudiar la reconciliación nacional y la soberanía cubanas.
a partir de una beca que recibes de la Fundación Rockefeller. Sí. Te vas a estudiar justo terminando Terminando, sí, el cuerpo de la tesis doctoral. Sí, la tesis, al final, la tesis acabó estando lista en el año 98, pero ya la investigación la había terminado. Y justo ahí, entre el año 96, justo en ese año, el año 96, un poco antes de que me contrate el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, estuve un breve tiempo haciendo una investigación sobre eso, la identidad nacional, los exilios, los grandes debates intelectuales y políticos cubanos ya en el periodo de la revolución. Y eso yo creo que forma parte, junto con mi primer proyecto de doctorado en el colegio, de estos libros que luego escribí, específicamente uno que se titula Tumbas sin sosiego, que ganó el premio Anagrama de Ensayo Claro, en 2006. sí, lo vamos a tocar. Incluye Sí. casi todos estos temas, ¿no? Sí. De esos años, sí. Tú le dedicaste tu tesis doctoral a Julio Le Riverain-Brusson, Sí. por un aspecto muy peculiar. ¿Nos quieres contar? Sí, bueno, Julio Le Riverain, fue junto con Moreno Fraginals y Carlos Fontanelas de los primeros graduados cubanos del Colegio de México, desde las primeras generaciones de estudiantes del Colegio de México en los años 40, se interesó mucho en la relación entre la Nueva España y la Capitanía General de la isla de Cuba hasta el siglo XVIII, y luego en la relación entre el México moderno, el republicano, y la colonia cubana de España, ¿verdad? En los años del siglo XIX. Y de algún modo, en aquellos estudios sobre por ejemplo, los primeros exiliados cubanos en la Nueva España, ¿no? José Martín Félix de Arrate, Antonio de José Valdés y otros. O sobre él llegó a observar muchos de estos elementos de las tendencias, digamos, al anexionismo mexicano, o a México considerar Cuba un factor decisivo en la geopolítica del Caribe. Me parece que él fue dando también pistas de lo que después será mi proyecto de tesis doctoral. Yo le dediqué la tesis a él porque, claro, Moreno fue muy importante para mí también, los dos lo fueron, pero tal vez el tema de mi tesis doctoral tiene que ver más con el trabajo de Le Riverain. Y también otros estudios que hice un poco después sobre la literatura política y el pensamiento de la independencia mexicana, uno que se titula La escritura de la independencia, que lo publicó ese lo publicó el CIDE en coedición con Taurus a principios de los años 2000. Ahí también trabajo esos temas de la interconexión migratoria, cultural e intelectual entre habaneros, porque ni siquiera se llamaban cubanos en el siglo XVIII, y mexicanos desde del siglo XVIII en adelante. Sí. ¿Alguien más que podamos recordar en esta etapa formativa? Porque en el siguiente segmento más bien a mí me gustaría hacer como un recorrido de tu obra, porque tiene varios ejes que de alguna manera van entretejiendo toda esta primera etapa. O sea, no vas a dejar suelto prácticamente nada de lo que van a ser tus inicios en licenciatura, en posgrado, porque de alguna manera todos empiezan a retomarse en otros momentos, pero ¿a algún profesor, profesora, compañeros que de alguna manera marcaron tu vida en esta etapa de los que no has mencionado? Bueno, yo te diría que todos los que me enseñaron en el Colegio de México alguna clase, por ejemplo, recuerdo una clase que fue fundamental para nosotros, de Elías Trabulce, sobre historiografía y teoría de la historia. Lo que nos hizo él fue, digamos, un mapa, ¿no? de las principales teorías de la historia y los grandes debates historiográficos para fines del siglo XX, digamos, ¿no? O sea, un gran resumen realmente de la historiografía moderna occidental, europea, norteamericana, es decir, anglosajona, pero también latinoamericana en los siglos XIX y XX. Eso fue fundamental. Recuerdo también los cursos
de Solange Alberro, por ejemplo, sobre vida privada, vida cultural en la Nueva España, los problemas de la marginalidad, de cómo se crea un orden político legítimo antes o después de las repúblicas hispanoamericanas, en muchos casos sobre la base de exclusiones. Eso yo creo que fue fundamental también para una parte de mi desarrollo investigativo, ¿no? Posterior. Por ejemplo, ese libro de la escritura de la independencia le debe mucho, evidentemente, por supuesto a la doctora Vázquez, porque otra vez es el tema de la historia política, pero también a los cursos de Elías Trabulce y de Solange Alberro. Probablemente se me esté quedando alguien por mencionar, pero sí, yo te diría que todos los profesores que me enseñaron a mí alguna asignatura en el programa de doctorado fueron muy importantes para mi desarrollo ulterior. Y decides quedarte en México, pero Sí. Hablemos de tu obra ya prácticamente arraigado a este país en el siguiente segmento. ¿Te parece bien? Muy bien, adelante. Volvemos en un momento para seguir dialogando con el doctor Rafael Rojas, sillón número 11 de nuestra Academia Mexicana de la Historia. Seguimos dialogando con el doctor Rafael Rojas, miembro de número de nuestra Academia Mexicana de la Historia. Rafael, antes de dar un gran espacio en tus investigaciones a la discusión sobre los exilios y las revoluciones, ¿nos podrías hablar de un par de libros que incluso anteceden o más bien se cruzan de alguna manera con el fin de tu tesis doctoral? Son dos libros, uno, Isla sin fin, Historia y Crítica de la Razón Nacionalista, del 98, y el otro, El arte de la espera, Notas al margen de la política cubana, ambos de este año, y que vemos en esta etapa ya también una línea muy marcada en este sentido, pero que va apareciendo de manera intermitente y que al redondear la obra, pues vamos a ver todas estas primeras investigaciones, vueltas, libros, en los siguientes años también ahí presentes. Sí, digamos que esos dos libros tienen tal vez la peculiaridad de abrir una línea más ensayística, digamos, en mi escritura. No es la misma prosa o no es el mismo lenguaje que utilizo, por ejemplo, en mi tesis doctoral Cuba Mexicana o en la escritura de la independencia, este libro sobre la literatura política en México, bueno, en la Nueva España, a finales de la Nueva España y en las primeras 2 décadas en México. Los dos son libros cubanos, digamos, de temas cubanos, más ensayísticos, donde hay una discusión permanente con lo que podríamos llamar la historia oficial cubana, ¿no? La historia oficial construida por el Estado socialista cubano que se deriva de la Revolución de 1959 y que yo argumento en esos dos libros que esa historia oficial está armada sobre una teleología, que es la palabra que se repite mucho en los dos libros, ¿no? Y la teleología consiste en narrar el pasado como si el historiador supiera cuál es el futuro. Digamos, el futuro es el triunfo de la Revolución Cubana de Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, en enero del año 59. Entonces hay que contar el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX como si supiéramos que el desenlace es ese, ¿no? Es como si supiéramos cuál es el final. Entonces se tiende a contar el XIX y la primera mitad del siglo XX como si fuera siempre un elemento precursor, digamos, como si los
poetas y políticos del siglo XIX, José María Heredia, José Martí, como si los intelectuales y políticos de la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena, Antonio Guiteras, fueran todos proto-Fideles, digamos, como precursores de Fidel y del Che y de Camilo, y como si los programas políticos de todas aquellas múltiples corrientes que hubo en el siglo XIX, imagínate que había reformistas, anexionistas a Estados Unidos, ya no digamos a México, pero los más abundantes eran los que querían anexar Cuba a Estados Unidos, autonomistas que querían que Cuba fuera una provincia autónoma de España, o separatistas, ¿no? Como es el caso de Martí, o Enrique José Varona, o después los socialistas y revolucionarios del 20, como Antonio Guiteras, por ejemplo, que fue un socialista vernáculo, yo le llamo en algún momento, crítico de la Unión Soviética, pero como si todos de algún modo lo que estuvieran era preparando el terreno para la aparición del proyecto socialista en Cuba. Entonces los dos libros creo yo que reiteran la idea por múltiples rutas, se discute en Isla Sin Fin, se discute más el siglo XIX, creo, aunque también hay una parte dedicada a la narrativa de la revolución, y el otro, el arte de la espera, es una discusión, yo diría, y sí más cuerpo a cuerpo, digamos, ¿no? Con la historia oficial cubana. Pero la perspectiva del ensayo te permite eso y no es nada fácil, o sea, tienes que manejar muy bien para poder hacer estas proyecciones, tienes que manejar muy bien todo el antecedente, ¿no? Entonces, y que además precisamente es la beta ensayista la que también te lleva a recibir premios, ¿no? Sí, exacto. Esa es una línea, digamos, que lo que yo hice en buena medida en la primera década, digamos, de este siglo, fue alternar un poco una línea ensayística que se nota muy bien en estos dos libros, o en el libro Tumbas sin sosiego, el que ganó el premio Anagrama de ensayo, que es una historia intelectual cubana, es así, del siglo XIX hasta el XX, armada a partir de las polémicas, ¿no? Y de las diferencias entre los diferentes grupos y los diferentes perfiles de letrados, ¿no? Que encuentro, pero sí con un cuidado en la prosa, de tal manera que entre en efecto en la categoría o el género del ensayo, ¿no? Pero a la vez hacía trabajos más académicos como la escritura de la independencia o muchos estudios que hice también de historia de relaciones internacionales en aquellos años, ¿no? Sí, y también un poco la línea de los estudios biográficos, ¿no? Tienes una aproximación biográfica a José Martí y la invención de Cuba en el 2000, un gran defensor del independentismo cubano, y a este libro se suma el de 6 escritores cubanos en el canon occidental, ¿no? Sí, exacto, sí, un banquete canónico que también, sí, los dos, aunque el de Martí en realidad después tuvo como una secuela, podríamos decir, más académica, que es la que se ve en un libro posterior que se titula Motivos de Anteo, que es una historia intelectual del nacionalismo y el patriotismo en Cuba. Allí hay, de hecho, también varios capítulos sobre Martí. Pero sí, en efecto, tiene también una parte literaria fuerte, lo mismo que ese estudio sobre un banquete canónico, que es propiamente algo que, vamos, definiría como ensayo literario. De hecho, no se publicó ¿sabes? Lo publicó el Fondo de Cultura Económica, pero no en la colección negrita, sino en la de estudios literarios, ¿no? Mira. Sí. Y luego ya abres ya totalmente la beta del debate sobre los exilios, ¿no? Que seguimos debatiendo sobre eso. Aún ahora los procesos migratorios y la complejidad incluso del exilio en términos de procedimentales, instrumentales, que sigue siendo parte de grandes debates hoy en día, ¿no? Sí, así es. El tema del exilio está prácticamente en todo mi trabajo. Tal vez la diferencia radica en que a partir de un momento ya me empiezo a mover a un enfoque predominantemente hispanoamericano. Digamos, las repúblicas de aire es eso, ¿no? Ahí se estudia, bueno, tú sabes, muchos de estos temas que nos interesan a todos los historiadores de las independencias, que son las constituciones, las propias guerras, ¿no? Las diversas alternativas
a la soberanía que se están planteando en cualquiera de los 4 grandes virreinatos, en el Río de la Plata, en el del Perú, en la Nueva Granada, en la Nueva España, luego qué hacer con esa región un tanto en el aire ahí, que es Centroamérica y el Caribe, ¿no? Esas grandes discusiones están ahí, entonces yo vuelvo entonces a los escritos de Simón Bolívar, de Francisco Miranda, a las polémicas entre San Martín y los chilenos y los peruanos por el otro, pero también me intereso, dentro del libro, me intereso mucho en un grupo de exiliados en Filadelfia, que eso es uno de los aspectos que más interés causó porque tenía parte de investigación primaria, ¿no? que es este grupo que rodea a los republicanos partidarios del federalismo norteamericano en Filadelfia entre 1822 y 1824-25. Ahí está el padre Mier, ahí está Manuel Torres, ahí hay varios agentes cercanos a Simón Bolívar, además de Torres. Ahí está Vicente Rocafuerte, este importantísimo líder político ecuatoriano y mexicano, porque tuvo un papel muy importante en México, muy cercano a Lorenzo de Zavala y a la formación del Estado de México, un defensor del federalismo radical, ¿no? A diferencia de Mier. Para todos ellos está Félix Varela, el sacerdote cubano. También todos coinciden en la ciudad de Filadelfia entre esos años. Y todos se vuelven bolivarianos, son partidarios de que México abandone el proyecto de gobierno del Imperio de Iturbide y transite a la República Federal, y se dan a la tarea de traducir al español los textos fundacionales del republicanismo estadounidense. Entonces traducen la Constitución de Filadelfia, traducen los papeles del Federalista, traducen a Thomas Paine, que ¿sabes? Era un defensor, digamos, ¿no? del proyecto republicano, y desde Filadelfia embarcan esas traducciones a las principales capitales hispanoamericanas, y tuvieron un papel muy importante. Por ahí alguna reseña que se publicó, creo que en la revista Prismas, una historiadora me hacía la objeción. Lo ideal hubiera sido dedicar todo el libro a eso, nada más. ¿No? Pero claro, sí, el capítulo está investigado, a mí me pareció que era suficiente, ¿no? Lo que se trataba en el volumen. Y claro, los otros estudios están en diálogo con eso, porque hay que estudiar también las constituciones, que es la que hago ahí, las distintas maneras de entender el unitarismo, el centralismo y el federalismo, porque no hay solo dos, ¿sabes? Claro, sí. Entonces, claro, el libro es eso, se estudia en efecto, en este caso, una colonia de exiliados, por lo tanto el exilio está presente allí, pero claro, me interesaba más el fenómeno de la fundación de las repúblicas hispanoamericanas en general, en la primera mitad del siglo XIX. Claro, y entonces ahí en esa visión macro, pero no macro en el sentido de acumular países, sino más bien en esta visión de historia comparada, que va a permitir una riqueza enorme, ¿no? Para poder entender qué los une y cuáles son las particularidades. Ahí ¿no? está, sí, eso es muy importante. Por ejemplo, ¿en qué momento surgen los monarquismos, ¿no? O la tendencia al monarquismo, que en San Martín, por ejemplo, específicamente en la parte del Río de la Plata y su choque con las ideas de Bernardino Rivadavia, que era más claramente un republicano, o en el Perú, hay una parte dedicada a uno de los grandes letrados y constitucionalistas peruanos, Manuel Lorenzo de Vidaurre, que capta muy bien ese dilema, ¿no? entre si se le abre el campo al monarquismo o no. Cuando se compara con México, vemos que después de la experiencia de Agustín de Iturbide hay un cierre de filas republicano muy fuerte hasta finales de los años 40 y sobre todo después a partir del 52 con la dictadura de Santa Anna, es que se reabre otra vez claramente la corriente monarquista, pero son distintos los casos, ¿no? Claro, y por aquí me imagino que también entra la discusión de los grupos masones, ¿no? Sí, eso estaba ya en mi tesis en Cuba Mexicana, y en este otro libro que se titula La escritura de la independencia, en los dos se estudia este tema clásico de la pugna entre yorquinos y escoceses, o sea, la logia
de los yorquinos, que era cercana a la embajada de Estados Unidos en México, a Mr. Poinsett, que era el embajador de Estados Unidos, era un promotor de la logia yorquina, a la que pertenecían José Ignacio Esteva y Lorenzo de Zavala y todo ese grupo, y la otra logia escocesa, que era la más cercana a su vez a Mr. Ward, que era el embajador británico, que eso era de las cosas que nos enseñaba la doctora Vázquez a nosotros en las clases, ¿no? Y entonces la logia escocesa miraba con recelo la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio, buscaba una relación prioritaria con la Gran Bretaña, también era como que recomendaba a los republicanos mexicanos no atizar demasiado el conflicto con España para evitar la reconquista. Y en ese sentido desautorizaban, en otros términos, la posibilidad de un apoyo a la independencia de Cuba. Eso está mi tesis doctoral está, y luego sí pude trabajarlo un poco mejor al nivel de la panfletografía. O sea, que es una época de explosión de los panfletos. Y ese fue un tema que... Era el Twitter. Sí, exacto, el Twitter entonces. Sí, exacto. Y en esa época teníamos la colección La Fragua, ¿te acuerdas? Que era, que estaba, que yo recuerdo estaba en la sección hemerográfica de la AGN, y luego después lo compró la UNAM. Y entonces, claro, en esa época, finales de los 90, principios de los 2000, apenas comenzábamos a estudiar la panfletografía. Ya ahora se ha estudiado bastante, pero era impresionante aquello, ¿no? Y ahí había un acervo interesante para estudiar el choque de las logias, más allá de donde lo habían dejado algunos historiadores como Michael Costello, ¿verdad? Timothy Anna, que habían tratado esos temas, pero que se quedaron así a cierto nivel superficial, ¿no? Claro, y si se empieza a comparar, y me imagino que en algún momento lo haces en parte de tus escritos, por ejemplo, las logias en Argentina, San Martín o Miranda, ¿no? Como desde esas otras latitudes también hay una situación muy peculiar que va a definir la organización de los territorios, ¿no? Así es, claro. A la parte que yo recuerde, ni en las repúblicas de aire o en este otro libro que trata sobre el choque entre liberales y conservadores, que se llama Los derechos del alma, no hice comparaciones de la masonería. Fíjate, curiosamente, los estudios sobre la masonería en México los hice más en estos estudios previos, pero siempre la masonería aparece ahí, por cualquier lado, ¿no? Ahora justo he estado leyendo en esta colección reciente sobre intelectuales latinoamericanas, en la que participo yo con un estudio sobre Mirta Aguirre, algo que yo no conocía, que es la revaloración de la masonería en relación con los derechos de la mujer a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como por ejemplo Paulina Luisi, la famosa ginecóloga y sufragista uruguaya, que fue una defensora del ingreso de las mujeres a las logias masónicas en las primeras décadas del siglo XX en el Río de la Plata. Estamos hablando, o sea, de los 1900 a los 1920. Sí. Y en algún momento en una de mis estancias de investigación en Buenos Aires, que tuve oportunidad de hacer un recorrido por varias logias, pues ver también una de las logias que era para mujeres y una mixta, que era impensable o es impensable incluso todavía en México, ¿no? O no son muy visibles, ¿no? Así es. Y claro, ¿no? Este antecedente para esos países, pero justamente tocas el tema de la historia intelectual, que es otra de las vertientes que desarrollas, y en esta línea destaco los entrelazamientos también de la literatura y la política expuestos, al menos en los libros El estante vacío, literatura y política en Cuba, este que ya citabas, Motivos de Anteo, Patria y Nación en la historia intelectual de Cuba, o este otro que salió en inglés, Essays in Cuban Intellectual History. Sí, esos, claro, son todavía de la primera década del siglo XXI. Son estudios, digamos, que se van desprendiendo de aquellas investigaciones que inicié sobre la historia intelectual cubana. Ahí, por ejemplo, son muy importantes en el caso de
Motivos de Anteo, o del Estante Vacío, que lo publicó Anagrama también. El Estante Vacío es como una especie de apéndice a Tumbas sin Sosiego, si se ve, y lo publica la misma editorial, porque son libros que tienen mucha relación, como se le decía antes, como apostillas, ¿saben? Que son como que es algo que queda como en el cajón desastre de una investigación, y algo que creo que caracteriza a todos esos libros, creo que ya lo mencioné, es la importancia que le doy a las polémicas, pero también a los espacios de sociabilidad dentro del campo intelectual. Y ahí son inevitables las revistas. Es un tema que se ha vuelto ahora muy, muy presente en la historia intelectual ahora, con estos estudios que ha hecho Horacio Tarcus, por ejemplo, en Argentina, que estudiar revista por revista cuáles son sus grupos, cuáles son sus fuentes de financiamiento, su proyección editorial, cómo se localizan en la esfera pública, cómo entablan esa relación agonística de lucha, ¿no? Con otras revistas, ¿no? Eso es muy importante en todos esos libros. ¿Sí? Bueno, y que ahí Argentina y su producción literaria es enorme, ¿no? Enorme. Y que, bueno, también trastocada de alguna manera por de pronto esta crisis también de las editoriales, ¿no? De las editoriales, sí. Bueno, y México y Cuba también, ¿no? Sí, sin duda. También, sí. Donde pesan mucho las revistas, digamos, Sur, en Argentina, bueno, pero en México, Examen, Contemporáneos, ¿verdad? O en Cuba, Orígenes, Ciclón, así. Sí. Y ahorita pues una aparente reducción y crisis, incluso hasta de los debates grupos, ¿no? Sí, revisteriles, le dice Horacio Tarcus, que es un neologismo. Eso, Sí. Y bueno, Cuba está presente siempre, ¿no? Cuba está presente siempre, pero en algún momento sí le dedicas un espacio a Fidel como un actor importante dentro de la Revolución Cubana, pero lo enmarcas, porque este título salió en inglés, Fighting Over Fidel, The Cuban Revolution and the New York Intellectuals. Sí, ese, igual que la historia mínima de la Revolución Cubana que hice para esta colección que dirige Pablo Yankelevich en el Colegio de México, forman parte de estos estudios ya más específicamente dedicados a la Revolución Cubana. Hasta entonces, como ves, la parte fundamental de mi trabajo sobre Cuba versaba sobre el siglo XIX justo hasta el año 59, pero tanto en la historia mínima como en este estudio muy particular que hice de la izquierda de Nueva York, y su manera de... Ahí en esos dos sí trato ya más la Revolución Cubana, o diríamos más bien la primera etapa de la Revolución Cubana, que es de los años 60 hasta el año 76. Yo sé, en la historia mínima hay una tesis que es muy debatida, ¿no? De que entonces yo lo que propongo es que ya para el año 76 el sistema político cubano está constituido, hay una nueva constitución, hay un sistema de partido comunista único. ¿verdad? Centralizado y con una ideología de Estado, y se ha echado a andar una institucionalización a todos los niveles, desde el gobierno local hasta el nacional, en todos los ramos, digamos, de la economía, la sociedad y el Estado. Entonces para mí se hace difícil seguir hablando de revolución después de ese año. Pero es un debate muy parecido, digamos, al que hubo en México, ¿no? En los años 40 entre Silva Herzog, Cosío Villegas, ¿sabes? Todo esto de cuándo acaba la Revolución Mexicana. Bueno, entre los historiadores e historiadoras cubanas tenemos un debate parecido. Y más o menos mi posición se plantea así, tanto en la historia mínima como en este estudio sobre la izquierda de Nueva York. Pero sí, Fidel, bueno, es fundamental. Yo diría más en el caso del libro sobre la izquierda de Nueva York, porque es la figura realmente que cataliza todo esta serie de elementos más radicales de la Revolución Cubana, que no necesariamente se traducen en líneas institucionales o programáticas dentro de la isla, sino que son radicales en buena medida como referente simbólico de Cuba en otras izquierdas o en otros contextos, en el caso de Nueva York, ¿no? Bueno, o sea, Fidel representa que el panafricanismo, la descolonización, la New Left, o sea, la radicalización de la nueva izquierda, en el sentido de que ya
no se trata, como diría Wright Mills, que fue uno de los protagonistas de esa New Left, que no se trata ya de aliarse con un partido comunista o con un partido socialdemócrata para llevar adelante un programa socialista, sino de abrazar las causas del tercer mundo, ¿no? Y entonces como una especie de izquierda transnacional que es descolonizadora, que está, ¿verdad?, por enfrentar de verdad el problema del subdesarrollo en América Latina y en el tercer mundo, de condenar la guerra de Vietnam, de oponerse al racismo y a diversas formas de exclusión. Entonces ya es, ¿no?, es otra revolución cubana, es más bien la revolución cubana como fuente de la nueva izquierda occidental y no tanto la revolución cubana en sus ideas, sus programas, sus instituciones o sus gobiernos, ¿no? Claro, y que pones incluso el antetítulo es Traductores de la Utopía. Sí, exacto. Sí, que así es como se tradujo al final, o más bien se logró la edición en español en el Fondo de Cultura Económica. El tema de la traducción de la utopía es muy importante en la edición de Princeton University Press, en la primera parte, precisamente por eso, porque otra vez si te fijas, es el mismo fenómeno de aquel grupo de republicanos de Filadelfia, que lo que hacen es traducir el republicanismo y el federalismo norteamericano en términos hispanoamericanos. No, aquí es igual, aquí es un conjunto de grupos intelectuales, políticos, partidos, porque ahí yo estudio los Black Panthers, por ejemplo, la revista Monthly Review, la de Paul Baran, Paul Sweezy, aquellos economistas de Manhattan, ¿no? Estudio también publicaciones de la izquierda hispana, que encabezaban sobre todo intelectuales, mujeres y hombres, puertorriqueños, fundamentalmente, ¿no? La revista Palante y otras revistas, ¿verdad?, de la nueva izquierda hispana de los años 60 y 70. Y claro, lo que yo estoy observando ahí es eso, que traducen las ideas de Fidel, del Che, de Camilo, pero en términos del Nueva York o el Harlem o el Manhattan, ¿verdad?, de los años 60 y 70, y ponen a funcionar esas ideas para sus luchas, ¿no?, en ese espacio, ¿no?, que entiendo como un microcosmos de la izquierda occidental, Nueva York, ¿no? Y que no es la mera figura, sino que trasciende eso que en el Vox Populi es la boina del Che o la imagen, ¿no?, de Fidel. Sí, exacto, no son los íconos, ni son únicamente las ideas que ellos están involucrando en sus luchas, porque ya sabes, ya para mediados de los años 60 el Che Guevara está fuera de Cuba y echa a andar primero la guerrilla en el Congo, luego la guerrilla en Bolivia. Y las ideas de que de hecho está manejando el Che, ahora la nueva historiografía sobre las guerrillas latinoamericanas, que es muy interesante lo que está pasando en ese terreno, ¿no? Lo dan cuenta de eso. Esas guerrillas ya se estaban planteando socialismos muy diferentes al que estaba institucionalizándose en Cuba, porque para cada contexto, ¿verdad?, se tiene que aplicar ¿verdad?, una normativa distinta y inspiraciones diferentes. Los Black Panthers es un caso fascinante porque ellos sí toman directamente íconos, ¿no?, de la simbología guerrillera cubana, incluida la boina, ¿sabes? Pero ellos tienen una relación, muchos de ellos llegan a tener una relación conflictiva con el propio Estado cubano, porque cuando se refugian en la isla empiezan a experimentar otro tipo de racismo. No es el mismo racismo de Nueva York, es un racismo distinto dentro de la Cuba revolucionaria, y se dan cuenta de que el proceso cubano no está incluyendo tan plenamente el panafricanismo como ellos pensaban. Y más bien hay un combate, por ejemplo, a la religiosidad afrocubana desde la perspectiva del marxismo-leninismo, porque se veía la espiritualidad o la religiosidad afrocubana como idealista, supersticiosa, atrasada, ¿sabes? O sea, no materialista en el sentido de la ideología del Estado. Entonces hay una serie de conflictos que los lleva, en algunos casos, algunos de ellos los lleva a un desencanto. Yo no diría que a una ruptura, porque mantienen su respaldo a Cuba, especialmente frente a la hostilidad de Estados Unidos, pero es algo que encontramos, por ejemplo, en el caso de los trotskistas y de otras izquierdas, ¿no?, tanto en Estados Unidos como en América Latina, ¿no? Claro, pero también es exponer cómo estos purismos se enfrentan
justo a este tipo de ritos que también prevalecen, la santería y demás, que atraviesan las prácticas, ¿no? Sí, de los revolucionarios, de los izquierdistas, y frente a esos purismos que dicen, pero ¿cómo, no? Sí, exacto, el marxismo-leninismo no encaja muy bien en eso. Claro. Es muy interesante porque algunos de ellos, como Eldridge Cleaver, que yo reconstruyo en mi libro, pasó por Cuba y enseguida entró en contacto con los grupos afrocubanos, ¿no? De la izquierda afrocubana y de intelectuales que desde revistas como Pensamiento Crítico defendían la línea de los Black Panthers y trataban de desplazar algunos elementos del panafricanismo y la descolonización a Cuba. Y entonces allí genera eso un conflicto muy interesante para estudiar, ¿no? Y bueno, quisiera terminar este segmento haciendo referencia a dos libros que ya son escritos hacia el final de la década pasada, en 2018, Viajes del Saber, ensayos sobre y traducción en Cuba, en donde integras 10 ensayos sobre la lectura y la traducción como recursos de diseño y la proyección de poéticas e intelectuales en el espacio público cubano, y el otro, el de la polis literaria, sí, la revolución, el boom y otras polémicas de la Guerra Fría. Y en este libro recuperas el concepto de la revolución, pero a través de la voz de grandes novelistas, como son Octavio Paz, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez. Qué interesante este posicionamiento tuyo a partir de los novelistas, sí, íconos también. Sí, claro. Es un experimento similar al de Nueva York, pero en América Latina, ¿no? O sea, lo que traté de hacer es estudiar o explorar el referente de la Revolución Cubana en los debates de la izquierda intelectual latinoamericana ligada al boom de la nueva novela. Lo digo desde el principio para aclarar, ¿no?, en el libro, de que no voy a estudiar todos los escritores ni las escritoras, porque ya sabemos que hay un problema de sesgo de género fuerte en los estudios del boom, sí, que deja fuera muchas de las escritoras de esa generación. Pero claro, lo que yo intenté fue ir otra vez a las polémicas. Y entonces, claro, ahí, como pasa muchas veces, seguramente a ti te ha sucedido, el libro se fue armando por la fuente. O sea, porque sí, pude leer los originales de las cartas entre esos escritores que están en la biblioteca Firestone de la Universidad de Princeton. Ahora me acabo de enterar que en unos meses se van a publicar esas cartas, pero en mi libro en el 2018 lo que hago es glosar la mayor parte de esas cartas inéditas, cartas entre Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez, Carlos Fuentes. Carlos Fuentes es muy importante en todo el libro porque de hecho era como una especie de líder del grupo, del boom. Él es el que... A él se le ocurren varios proyectos editoriales conjuntos. Como y por todos ejemplo, están escribiendo con él. Todos están escribiendo con él, ¿no? Claro. Y del lado cubano hay varios. Están Guillermo Cabrera Infante, Severo Sarduy y José Lezama Lima. Pero yo diría que en buena medida el eje es Fuentes. Por ejemplo, a Fuentes se le ocurre en el año 67, yo hago una reconstrucción de la idea y cómo él se la propone a los demás, una antología que fueran relatos escritos por cada uno de ellos sobre un dictador preferido. Dice, escojan su dictador preferido en la historia de cada uno de los países. Sí. Entonces le dice a Gabo, bueno, escoge tu dictador colombiano preferido, ahora tu peruano preferido. Entonces cada uno va a escoger. Jorge Edwards, que lamentablemente falleció en estos días, escoge a Balmaceda, que es un presidente chileno de finales del 19 que se suicidó. Y él quería que Gabo hiciera uno sobre Rojas Pinilla, que era el dictador de los años 50 que les había tocado a ellos, porque ellos salen a los exilios en los años 50, sí. Bueno, menos Fuentes, digamos, que no tiene el mismo caso, pero no. todos huyendo de dictaduras militares, sí, ¿no? Sí. La de Odría en Perú, la de Rojas Pinilla en Colombia, y entonces así se van repartiendo. Al final, él le invita también al gran escritor cubano Alejo Carpentier y le dice, bueno, ¿y por qué no hace sobre Gerardo Machado, que es este dictador cubano de los años 20 y 30? Y Carpentier le dice que sí. Al final, la antología nunca logra armarse porque, como yo explico en el libro, vienen los pleitos, las polémicas en el año 68 por Cuba.
y luego el caso Padilla, que es este poeta cubano que encarcelan a principios del 71 y genera una fractura entre todos ellos. Pero lo que es curioso es que después cada uno va escribiendo su novela de dictador. De su propio dictador. Entonces Gabo, que a veces es muy difícil de localizar en la historia, entonces Gabo escribe Sí. El otoño del patriarca y Carpentier escribe El recurso del método y Roa Bastos, que también estaba en el grupo Yo el Supremo, que está basado en el doctor Francia, en el dictador paraguayo de mediados del siglo XIX. Todo eso, eso es el libro, es una reconstrucción de los debates entre ellos sobre sus respectivos países, sus exilios otra vez, y la Revolución Cubana siempre como telón de fondo allí, ¿no? Sí, ahí resumes perfecto tu obra historiográfica, que además es una delicia, ¿no? Yo no he podido leer todos tus libros, te soy sincera, porque hice la revisión para poder estar dialogando contigo, pero quedé atrapada, ¿no? Quiero leer más a Rafael, porque en realidad esta relación con la literatura es fascinante, ¿no? Sí. Sí, es permanente, incluso en mi último libro, que es este que publicó el Colegio de México, La epopeya del sentido, que es una historia conceptual, ¿no? De la Revolución Mexicana, un poco en la línea esta de la nueva historia conceptual. Hay de nuevo, aparecen los exilios, las revistas, ¿sabes? Los grupos intelectuales, a cierto nivel se estudian las constituciones, por ejemplo, los debates constitucionales casi como si fuera un género literario y la literatura como si fuera un género jurídico o histórico. Claro. Entonces se mezcla todo, ¿no? Claro, claro. Y que eso es lo que le da riqueza a tu obra. Si te parece, vamos a continuar en el siguiente segmento hablando ya no de tus libros y de tus reflexiones, sino más bien de dos momentos que van a marcar también tu trayectoria profesional. Tu paso por el CIDE y ahora tu participación en el Colmex. Muy bien. Volvemos en un momento a seguir dialogando con el doctor Rafael Rojas, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia. Regresamos con el doctor Rojas, miembro de número de nuestra Academia Mexicana de la Historia, ahora para hablar de dos instituciones y de su labor en ellas. Pues empezando por la que te dio primero esa gran cabida para poder desarrollar tus investigaciones, el CIDE. ¿Cuándo llegas al CIDE? ¿Qué participación tuviste? Y obviamente, ¿qué clases impartiste y cuál fue tu experiencia aquí? Sí, mira, fue realmente para mí muy sorprendente y por supuesto muy agradable la contratación que digamos que se verificó a finales del año 96, en noviembre de 1996, es decir, ya cuando estaba prácticamente listo el manuscrito de mi tesis doctoral, estaban haciendo una búsqueda en lo que era entonces la División de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales del CIDE, pero una división en la que había algunos historiadores, muy pocos, Jean Meyer, por ejemplo, y Luis Medina Peña. Ellos dos historiadores estaban allí. Y el resto eran más politólogos, estudiosos de las relaciones internacionales. Por ejemplo, ahí estaba Ignacio Marván, Joy Langston, estaba mi amigo José Antonio Aguilar, con el que tuve después mucha colaboración. Y lo que me pidieron fue que presentara algo sobre estos estudios que comenzaba a hacer sobre la Primera República Federal y la transición al centralismo en los años 30, temas que estarán luego en mi libro La escritura de la independencia. Recuerdo que presenté un seminario donde tocaba el tema de las nuevas sociabilidades, las logias masónicas, las formas del gobierno representativo, las facciones parlamentarias, porque en ese libro, La escritura de la independencia, hay un estudio
sobre cómo evolucionan las facciones parlamentarias en el Congreso Federal Mexicano, en la Primera República Federal, y luego el tránsito al centralismo. Entonces interesó mucho, naturalmente, porque era, digamos, un flanco de mi investigación que podía favorecer el diálogo entre historiadores, politólogos e internacionalistas, ¿no? Entonces salió la contratación, empecé a enseñar en 1997. En aquella época, como éramos historiadores en una división de politólogos, transitólogos, internacionalistas, ¿sabes cómo eran los temas de ese? Sí, sí. En realidad, nuestro papel era bastante subordinado a la docencia. Enseñábamos los que estábamos clases de historia del pensamiento occidental, historia de México 1 y 2, historia universal también 1 y 2. Entonces yo di casi todas las clases. Ahí todo cambió para bien y muy rápidamente, unos 3 años después, el año 2000, cuando Jean Meyer logró crear dentro del CIDE una división de historia. Claro, y independencia total. Eso cambió toda la jugada, como decimos, sí, porque con la división de historia surge nuestra revista, la revista Histor, revista de historia internacional. Muy poco después, el primer programa de posgrado en historia del CIDE, que es una maestría en historia internacional, y ahí entonces ya sí pudimos ir diversificando nuestra oferta docente y crear nuestra propia planta de investigación. Entonces allí muy pronto se incorporaron Clara García, Erika Pani, Luis Barrón, todos colegas muy queridos en la división de historia. Ya entonces nuestras clases empiezan a cambiar, porque tenemos, seguimos dando clases, digamos, en las otras divisiones un poco. Las divisiones por ejemplo, Aurora Gómez estuvo con nosotros un tiempo, ella daba historia económica en la división de economía, y nosotros enseñábamos más historia política, historia de las relaciones internacionales, pero empezamos a crear con la maestría nuestra propia planta docente. La revista Histor se convirtió en una revista de referencia muy pronto. Esos fueron años para mí fundamentales en la parte, claro, seguía siendo como esta parte más visible en el terreno, digamos, ensayístico, ¿no? Pero en términos de investigación académica sí fue muy importante para mí, porque ahí, justo en colecciones que armaba el CIDE con Taurus o con el Fondo de Cultura Económica, hicimos proyectos colectivos de mucho impacto. Por ejemplo, aquel volumen que coordinamos José Antonio Aguilar y yo sobre el primer republicanismo hispanoamericano, que resume ideas de muchos de mis libros, ¿no? Una antología que tuvo 3 ediciones y se agotó en el fondo. Lo mismo esta serie del CIDE con Taurus, donde salió mi libro sobre las independencias, el de Alfredo Ávila sobre la formación del gobierno representativo. O sea que fue también un periodo gracias, creo, a la creación de la maestría, de mucha interlocución y de mayor conexión con los otros centros de producción historiográfica en la Ciudad de México, fundamentalmente, ¿verdad? Claro. Con el MORA, con el Instituto de Históricas de la UNAM, con el Colegio de México. Docencia siempre, la docencia siempre la mantuve. Comencé a dirigir tesis de maestría. En la mayoría de los casos, fíjate, ahora que hago memoria, tesis de maestría de historia de las relaciones internacionales de México, especialmente con América Latina, ¿no? Una tesis precisamente sobre el Tratado Santa María Calatrava del año 36, ahora recuerdo, una tesis sobre la doctrina Estrada, que tanto se aplicó realmente, esas 2 fueron premiadas. También tesis sobre las guerrillas latinoamericanas, la Revolución Cubana, la Nueva Izquierda, y esos temas siempre, ¿no?, de relaciones entre Cuba y América Latina, tenían un espacio importante en la asignación, digamos, ¿no?, de tesistas a cada profesor. En este caso, a mí me tocó dirigir varias, ¿no? ¿Qué más podríamos decir? Bueno, yo diría que también o sea, el desarrollo propio de la maestría en Historia Internacional y de la revista condujo
casi naturalmente a que la división del CIDE de historia en algún momento planteara la creación de un doctorado, que es el más reciente doctorado de historia aplicada, Sí. pero ese ya no me tocó tanto a mí, ¿no? Fueron años también en que gracias a las facilidades que ofrecía el CIDE, pude tener estas estancias en universidades de Estados Unidos. Columbia, Columbia, en Austin, en Princeton, sí, claro. En Yale, la última en el año 2018, aunque claro, ya esa sí coincide con un sabático en el que ya se me hace la oferta de presentarme a una plaza en el Colegio de México, en el 2018. Claro. Es decir, que ya van a ser que... Sí, 5 años casi, ¿no? 5 años, muy rápido. Parece que fue rápido. Pero en el CIDE duraste 20 años, 20 ¿no? más Sí, de 20 un poquito años, más de 20 años. 21, 22 años claro. en el CIDE. Fue una experiencia extraordinaria. Y claro, al principio, como se ve en lo que te decía, no es, digamos, la primera reacción de ser tan poquitos historiadores en una división de estudios políticos no era de susto, no como de miedo, pero después me doy cuenta de que fue muy importante también para el desarrollo de mi carrera investigativa y docente, sobre todo para reforzar, digamos, el ángulo latinoamericano de mi perfil, ¿no? Que no creo que lo hubiera logrado sin tener ese diálogo tan directo con latinoamericanistas como Gabriel Negreto, por ejemplo, argentino, ese era colega nuestro en el CIDE, o el propio José Antonio Aguilar, que es un latinoamericanista también. Yo creo que eso fue perfilando mucho mejor, ¿no? Mis líneas de investigación. Sí, esta visión hispanoamericana. Ajá. Yo te quisiera preguntar, antes de pasar al Colegio de México, de esta antología que logras impulsar, ¿cuál es, en tu experiencia, no solamente de empuje, sino de haber recibido información de otras experiencias como esta que no se logró propiamente de la antología dirigida por Fuentes, pero que tenía esa idea de lograrse? ¿Cuál es el toque que debe de tener una antología para tener éxito en términos intelectuales? Bueno, qué pregunta, sí. Bueno, yo creo que en el caso de la que hicimos José Antonio Aguilar y yo hacia el año 2002 sobre el primer republicanismo, es como esa capacidad de captar cuando un tema se está consolidando en el campo historiográfico. Entonces, claro, nosotros observamos que se estaban escribiendo a la vez muchas investigaciones, ¿no?, de largo aliento sobre eso, ¿no? Porque siempre que se hablaba de las grandes divisiones ideológicas y políticas en el siglo XIX, te decían los liberales por un lado, los conservadores por el otro, o los republicanos por un lado, los monarquistas por el otro. Entonces, aquí había una conceptualización del republicanismo que iba más allá del choque con la monarquía, ¿sabes? ¿No? Que es toda esta idea, estos estudios de Quentin Skinner y de Maurizio Viroli y de Pocock, J.G.A. Pocock, aquel historiador del momento maquiavélico, como le llamaban, que era toda la filosofía política que se deriva de la experiencia de las repúblicas de Venecia y Florencia y cómo los Founding Fathers en Estados Unidos aprovechan eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue muy importante. Entonces, o sea, creo que atinamos al elegir un tema y convocar a un grupo de investigadores, historiadoras e historiadores de toda la región que aportaran desde sus países esa experiencia. Por eso yo creo que fue el éxito de esa antología. Ahora, hicimos otros proyectos colectivos más complicados, como son las series, no una antología, sino una serie editorial, que fue esta que coordinó Clara García. Bueno, ella coordinó 2, Herramientas para la Historia, que es este conjunto de libritos con el Fondo de Cultura Económica sobre historiografías, ¿no? Que a mí me tocó hacer con Antonio Annino, el de Independencias, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero ella coordinó otro junto con Nacho Marván, y ahora no recuerdo si otro colega más, es probable que haya alguien más del CIDE ahí, que es este proyecto de las modernizaciones, ¿no? Que es estudiar la historia de México desde fines del siglo XVIII hasta principios del siglo XXI, a partir de la lógica de las modernizaciones. Y de ahí salieron es una serie editorial de unos 10 volúmenes o más.
Claro. Eso, yo creo que fueron grandes proyectos ¿no? editoriales Sí. de la División de Historia del CIDE en colaboración con las otras divisiones de la misma institución y de la comunidad de historiadores de México. Claro, ¿y cómo hace tanta falta ahorita en este momento en que la producción de artículos parece ser la panacea y si están en el ranking tal y si Sí. no están... Cuando finalmente la historia de las ideas lleva su tiempo, ¿no? Sí, O sea, sí. La historia de los procesos lleva su tiempo. Sí, sí, Conjuntar los equipos, no es fácil coordinar No es fácil, equipos no es de 5, 10, 20 Sí, colegas, ¿no? sí, sí, sí. Entonces creo que el trabajo colectivo de alguna manera de pronto como que no se entiende del Sí. todo frente a toda esta vorágine, ¿no? De artículos. Tienes razón. Y claro, es inevitable asociar el éxito de estos proyectos tan sofisticados con el respaldo de las instituciones. Así es. Que nos tocó, bueno, en un momento también, no solo las instituciones, sino las efemérides. Entonces tuvimos el momento del bicentenario de las independencias Claro, y sí. del centenario de la Revolución Mexicana Sí, sí. entre el 2010 y el 2012, porque podemos incluir a la Constitución de Cádiz allí, que realmente Sí. fue un momento muy propicio Claro, sí, para sí. llevar adelante estos proyectos. Porque recuerdo también otro que tenemos por acá, que es esta colección de una nueva historia de las relaciones de México y el mundo, que coordinó Mercedes de Vega desde la Cancillería. Claro. Ese es un proyecto más o menos de las mismas dimensiones que el que mencionaba de Clara García y Nacho Marván en el CIDE. El del CIDE fue con el fondo y este fue con la Cancillería. Pero imagínate, eran las relaciones de México con Centroamérica, con el Caribe, con América del Sur, con Estados Unidos, con Sí. Asia, África, ¿no? Europa. Entonces, Sí. creo que a veces con países, ¿verdad? Específicamente con España, ¿no? Desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, ¿no? Fue un gran esfuerzo ¿no? de colaboración. Y Claro, en este caso, claro, y de ponerte a debatir con tus pares que Exacto. tiene a veces Sí. tiempo que no ves o que no Sí. estás en una relación directa. Y por ejemplo, a mí en este momento creo que no veo yo un proyecto claro, por ejemplo, de los 200 años de las relaciones México-Estados Unidos, que inicia el año pasado y debería de Sí. concluir Este. en octubre de este año. Sí. Y no me parece ver un proyecto claro por ahí, ¿no? Bueno, muy interesante la pregunta. Evidentemente, la efemérides está moviendo ¿no? el tema a nivel académico. Yo sé que se hizo una edición magnífica de perfiles biográficos de los embajadores de Estados Unidos en México, que coordinaron Roberta Layuz, Erika Pani, creo que Paolo Riguzzi, creo que Lorena Ruano. Se presentó en el Colegio de México, sé que se presentó en Nueva York. Han hecho una reedición del clásico de la doctora Vázquez y Lorenzo Meyer, México frente a Estados Unidos, ¿te acuerdas? Sí, El libro, sí. hace 40 años que Claro, se editó. claro, Pero sí. es verdad, con una reedición con bastantes ajustes, sobre todo en la parte del doctor Meyer, en la parte de la doctora Vázquez no tanto. Ella no cambia. Claro, porque lo que ha ido cambiando, hay que actualizar la parte final. Sí, ¿no? sí, sí. Y sé que por ahí sí sigue habiendo, pero en efecto, no algo equivalente A lo que fue. a lo del 10. Sí, sí. Claro, y bueno, y ahí estamos hablando de 200 años, Sí, pero bueno, exacto. que lo tomemos ahí como referencia. Terminemos este segmento con el Colegio de México. Tu llegada al Centro de Estudios Históricos. Bueno, fíjate que me doy cuenta que algo que no dije y que es fundamental para entender mi experiencia más reciente en el Colegio de México es que, claro, durante la larga estancia en el CIDE me tocó dirigir la división un breve tiempo y dirigir la revista Histor, otro tiempo un poquitín más largo. Y digo que es fundamental porque, claro, al ingresar al Colegio de México en el 2018, bueno, rápidamente me involucro en las tareas docentes, de investigación. En la docencia fundamentalmente lo que enseño son cursos
para el doctorado, pero también para la licenciatura en Relaciones Internacionales del CEI, de Historia Contemporánea de América Latina. O sea, fundamentalmente en el siglo XX, digamos. Ya voy dejando atrás el XIX, aunque por ahí tengo algún proyecto para regresar al XIX. Y en términos de investigación sigo también bastante concentrado en los debates intelectuales de la Guerra Fría en América Latina. Pero al año de estar en el colegio me proponen la dirección de Historia Mexicana. Sí. Eso sí es lo que me ha costado más trabajo. Y realmente el antecedente más inmediato que encuentro fue el periodo de la dirección de ISTOR. Claro. Con las diferencias enormes que hay entre una revista y la otra, ¿no? Por supuesto. Exacto. Para empezar, la antigüedad. La antigüedad y el volumen, Claro. la cantidad de material que hay que procesar. Recuerda que o sea, Historia Mexicana, o sea, estamos editando justo en estos días el número 288. Sí, sí, ya sí. Ya pasamos los 70 años de la publicación, estamos entrando ya casi en el 72. Sí, sí. Y luego entonces la revista ha crecido muchísimo. Tú recordarás, ¿no?, que las dimensiones de la revista rondaban unas 300 páginas. Cuando llegaba a 200 ya era muy gruesa, ¿no? Ahora estamos sobre las 600 en cada volumen, ¿no? Entonces, también la revista se ha estado diversificando también. Sí. Sigue siendo una revista fundamentalmente de temas de historia de México a nivel regional, estatal, local, o sea, de microhistoria también sigue siéndolo, a nivel nacional, y lo mismo de historia económica, social, política, intelectual, cultural, demográfica, lo que quieras. Ahora historia ambiental, o historia de las mujeres, o historia con un enfoque específico de género, ¿verdad? Entonces, esa es la revista. Sin embargo, van apareciendo un número sí y otro no, dosieres. Entonces son como unos pequeños bloques monográficos, donde ahí sí ya la revista entonces se transnacionaliza un poco. Entonces no es únicamente de México, aunque siempre tiene que haber un ensayo que relacione el tema del dossier con México. Claro. O sea, esa es una condición para que no quede, ¿sabes? Porque si no, entonces no pierde el sentido. Pierde el diálogo interno la propia publicación. Entonces ahí sí nos hemos estado desplazando hacia temas latinoamericanos, y no solo latinoamericanos, pero de la parte latinoamericana destaco estos dos números recientes, uno con un dossier de historia del fútbol en América Latina, que tiene por supuesto un capítulo sobre México. Claro, no podía ser de otra manera. Y luego otro dossier sobre los primeros partidos comunistas en América Latina, igual que en el mismo enfoque, ¿no? Y la verdad que ha sido una experiencia extraordinaria, porque la revista, yo diría que gracias a esa diversificación y la edición digital, la revista entonces ya se reposiciona de otra manera frente a la comunidad más joven, ¿no? Claro. De investigadores e investigadoras. Claro, justo eso te iba a decir. No solamente ha cambiado en el volumen, en la aparición de estos dossier. Es muy rápido encontrar los números electrónicos que incluso salen un poquito antes que la edición. Que la edición impresa. Y eso es maravilloso porque, por ejemplo, a los colegas que están desde sus instituciones muy empujados a producir y a dar evidencia, digo, tener un artículo en Historia Mexicana es muy reconocido, ¿no? Sí, sigue estando en los puntos más altos del índice académico. Y ahora con la versión digital, como tú bien dices, yo diría que el impacto de la revista se ha multiplicado. Sigue apareciendo impresa y hay una parte de la comunidad que sigue valorando muy altamente la edición impresa. Pero sí, ya la revista a nivel... Además, la página electrónica incluye también, o sea no solo está la revista, sino están los videos de las presentaciones, los obituarios que publicamos cuando desaparece algún colega muy querido. Ahora, por ejemplo, está en la página de la revista un díptico que hemos hecho a propósito de la trayectoria de Enrique Florescano. Una de las autoras es Erika Pani y el otro es Juan Ortiz. Sí, yo creo que es una página que rápidamente te permite ubicar, que tú puedes sacar la historia.
que creo que en eso hay que avanzar en otros espacios, porque ya tiene que ser así, el acceso abierto y las búsquedas rápidas son lo de hoy. Entonces, ahí sí, felicidades, porque de verdad que Sí. Historia Mexicana está contemporánea. Sí, exacto. ¿Algo más que quisieras comentarnos del Colegio de México para culminar este segmento? Bueno, algo muy peculiar es que me he reencontrado con mis maestras y mis maestros. Sí. O sea, formamos parte del mismo claustro. Es mucho más, naturalmente es mucho más fácil la comunicación cuando estás en la misma institución. La revista me obliga a una comunicación permanente con ellos, con ellas. Y entonces, claro, eso la verdad es que ha sido toda una experiencia, porque mi paso como estudiante fue fundamental para mí y como se puede ver, ¿no?, en mi propia producción, sin la marca de esos maestros y maestras no hubiera producido mi carrera docente o investigativa, y ahora las tengo allí cerca, ¿no? Claro. Tanto para el diálogo que constituye mi propia producción historiográfica, como para una especie de lectura, de asesoramiento y guía para Historia Mexicana. Pues algo que les quieras decir a estudiantes, historiadores en formación, que están interesados en ingresar al Colmex o a cualquier otra institución para desarrollar sus intereses en la historia intelectual o la historia sobre las izquierdas o la historia sobre Cuba. ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les darías? Yo les diría que se asomen a las páginas electrónicas del Colegio de México y específicamente a la revista Historia Mexicana, que se den una vuelta por el Ajusco, que vayan a la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, que es de las mejores con las que contamos en el país, y que vengan también a la Academia Mexicana de la Historia, ¿no? Pues claro que sí. Bueno, pues vamos a pasar muy rápidamente al siguiente segmento para hablar de tus reconocimientos, y con eso pues estamos ya prácticamente en el ocaso de este diálogo. Gracias. Regresamos a el último segmento de este diálogo con el doctor Rafael Rojas, quien nos ha dado un recorrido por la gran obra desarrollada a lo largo de estos años, por las vías en las que él ha dejado su marca en la historiografía, no solamente de Hispanoamérica, de Cuba, también de México, y estos diferentes espacios de debate y, por supuesto, la base literaria, esa discusión riquísima entre literatura y debate político, diplomático y exilios. Muchísimas gracias por eso, de verdad ha sido muy rico estar dialogando contigo, pero terminemos con el campo de los reconocimientos. Perteneces al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2, has recibido varios premios, el premio Matías Romero para la mejor tesis doctoral, el premio Anagrama, como ya comentamos, el premio Isabel de Polanco de ensayo iberoamericano. ¿Qué representan estas distinciones? Y cuéntanos si hay otras que no se enmarcan en el reflejo de lo formal, pero que también lo tomas como un reconocimiento. Bueno, yo empezaría por entender como reconocimiento las contrataciones que ya mencionamos, ¿no? Primero, la suerte que tuve de formarme en el programa doctoral del Colegio de México a principios de los años 90, luego la experiencia en el SIDA y finalmente la experiencia en el Centro de Estudios Históricos y la revista Historia Mexicana. Esos reconocimientos son a libros, en los tres casos son investigaciones, pero tal vez en uno, el del premio Anagrama, tiene esa peculiaridad, como decíamos,
de ser también una suerte de ensayo literario y un cuidado, ¿no?, en tratar de presentar, un cuidado en la escritura, Sí. porque claro, el tipo de jurado del premio Anagrama o sea, es el jurado propio de los premios literarios, ¿no? En Claro. cambio, el Matías Romero y el Isabel de Polanco fueron jurados conformados por historiadores, por pares, ¿no? Entonces, claro, o sea, hay alguna diferencia entre ellos, pero sí fueron, en los tres casos, investigaciones. Yo diría que, bueno, en el caso de la tesis doctoral es más conocido, pero el de las repúblicas de aire también fue esa investigación que pude hacer en Nueva York, en Filadelfia, también en España, naturalmente, para dar con esta efervescencia, ¿no?, de ideas, constituciones, proyectos de gobierno, diseños, ¿no?, de repúblicas, ¿no?, y a veces más que diseños, quimeras o fantasías de repúblicas en la generación de Bolívar, San Martín, Sucre y todos aquellos próceres de las independencias latinoamericanas. Y por supuesto yo creo que, o sea, parte de los reconocimientos son, y que son muy importantes tanto en mis investigaciones como en mi docencia, son las estancias en las universidades, ¿no? Una estancia que tuve, cuando tuve la beca Tinker en la Universidad de Austin, que pude estudiar en la Nettie Lee Benson, en la biblioteca de Austin, justo fue en el año 2009, un poquito antes de terminar el manuscrito de las repúblicas de aire. Yo lo digo en la introducción. O sea, gracias a esas estancias, primero en Princeton y en otras universidades, pude completar la investigación. Y la última gran investigación que hice sobre la New Left, ¿no?, en Nueva York, también es resultado de esas estancias, porque si no, o la polis literaria, como te decía, si no tienes acceso a las cartas en la Firestone, o no puedes ir a la Public Library de Manhattan a leer ciertas revistas, no hubiera podido hacer cualquiera de esos libros, o Traductores de la Utopía, o la polis literaria. Y por último, yo diría que un reconocimiento fundamental es justamente el ingreso a la Academia Mexicana de la Historia, ¿no? Sí, sí, justo esto lo estaba dejando para el final. En 2018 ocupas ya el sillón 11 que perteneció a Álvaro Matute, un sillón muy importante. ¿Qué ha representado para ti este ingreso y cómo te has involucrado con las actividades de la Academia? Bueno, la verdad es que ya tenía alguna vinculación con la Academia a través de los ciclos de conferencias. Había venido varias veces a ciclos de conferencias organizados por el doctor Lira, alguno que organizó también el doctor Meyer alguna vez, y por supuesto el doctor García Diego. Para mí fue una enorme sorpresa que la silla hubiese pertenecido a Álvaro Matute, por un lado, un autor que, como se ve en mis estudios ya más sobre la Revolución Mexicana, siempre lo tuve muy, muy presente, pero también perteneció a Juan A. Ortega y Medina, sí, ¿sabes? ¿cómo no? Es un historiador con el que yo entré en contacto desde mi curso con la doctora Vázquez en el Colegio de México. Sí, porque él hizo estudios sobre el cambio en los límites de la Nueva España al México moderno en el siglo XIX. Tocó también a su manera las relaciones entre México y Estados Unidos y el gran tema del hispanoamericanismo y el latinoamericanismo. Y ahí está Ahora, también. pero lo más impresionante es que él le dedicó un buen espacio de su obra a discutir con la historiografía soviética. ¿Sabes? Eso se conoce menos, ¿no? Pero él tiene varios ensayos que son pleitos, vamos a poner así, con lo que él llamaba la historiografía sovietista. Y entonces él tomaba a cada uno de los historiadores soviéticos, Rudenko, Alperovich, Grigulievich, algunos después se supo que eran agentes del KGB, que escribían, pero otros no, otros eran académicos de ciencias de la URSS. Y entonces él, desde la revista Historia Mexicana y las revistas de la UNAM, en Cuadernos Americanos creo que también escribió, discutió con los soviéticos que daban una visión, a su juicio, incorrecta del proceso de independencias en el siglo XIX, específicamente de la Revolución Mexicana, que contraponían a la cubana, es decir,
presentaban la Revolución Mexicana como una revolución burguesa, entonces en contraposición a la Revolución Socialista cubana. Y eso me sorprendió mucho cuando conocí esa parte del profesor Ortega y Medina, que tiene que ver mucho con lo que estoy investigando actualmente, justamente, que es o sea, cómo México fue un escenario privilegiado de los debates historiográficos de la Guerra Fría. Claro. Es decir, no solo de los debates ideológicos y políticos, eso lo sabemos, ¿no? Sino de los debates entre historiadores de Estados Unidos, del campo socialista y de América Latina fundamentalmente. Claro, iba a terminar con la pregunta, ¿qué viene para los próximos años en el trabajo académico de Rafael Rojas? ¿Qué es lo que estás desarrollando? Pero ya nos comentas qué es esto, ¿no? Estoy haciendo un libro que es un recorrido por polémicas entre historiadores e historiadoras en la Guerra Fría. Es decir, no la discusión sobre la Guerra Fría, sino la Guerra Fría como el contexto en el que se produce la discusión. Por ejemplo, la discusión que seguro te suena sobre los modos de producción. Digamos, si la economía colonial latinoamericana es capitalista, es semifeudal, esas discusiones que nos parecen bizantinas hoy, pero fueron fundamentales, ¿no? Sobre las estructuras agrarias, sobre los procesos de industrialización, la discusión del subdesarrollo y el desarrollo. Claro. Esos fueron los grandes debates, las grandes polémicas en las que se involucraron revistas, Historia Mexicana está ahí, Cuadernos Americanos, la importante revista que fundó Silva Herzog en la UNAM, Hispanic American Historical Review, o la revista del Instituto Ravignani en Buenos Aires, o New Left Review, la gran revista de Hobsbawm, Miliband en Gran Bretaña. Entonces, estoy reuniendo esas discusiones, claro, que se escenifican en libros y en revistas. Estas son las revistas, pero también están los libros, ¿no? Las grandes discusiones sobre las estructuras agrarias en México, por ejemplo, que encarnan en libros como los de Enrique Flores Cano, Roger Bartra, Rodolfo Stavenhagen, Pablo González Casanova, todo eso, ¿verdad? Todo eso sería el mundo. Ese es el mundo que estoy tratando de reconstruir, los grandes debates historiográficos en la Guerra Fría latinoamericana. No, y que sin duda creo que vendrá a darle un nuevo aire a este debate, porque la evolución de las economías o los espacios económicos en América Latina, incluso en el propio México, pues es diferenciado, ¿no? Y no hay tampoco un desarrollo agrario único. Claro. Y te comento porque yo desde hace ya, te podría decir, 25 años estoy en el norte y estudiando en el norte, y los procesos de colonización van a ser diferentes y no va a haber como tal, al menos en el noroeste, un campesinado como se presenta en el resto del país, y hay una participación de los extranjeros invirtiendo incluso en pleno periodo de la Revolución Mexicana, entre el 10 y el 17, si se quiere, muy puntual, ¿no? Entonces, hay otra manera de entender el proceso de colonización más asociado a la economía fronteriza y de Estados Unidos. Son muchos Méxicos. Claro, sí. Entonces, sin duda que va a volver a hacer rica esta visión, que lo comparado y lo amplio, de verdad que siempre cae muy bien para poder revitalizar los debates. Así es. Así que, pues, muchas gracias por regalarnos tu memoria el día de hoy para la Academia Mexicana de la Historia. Muchas gracias a ti, Araceli. Un placer. Pues terminamos con este diálogo fascinante y los esperamos en la próxima sesión de diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Buenas tardes.